Después de 4 décadas de reformas electorales, México llega a 2018 con una nueva reglamentación. Hay nuevas instituciones y nuevas responsabilidades. Soy Alejandro Envila. Bienvenidos a las reglas del juego electoral. Ruth Zabaleta Salgado, profesora de Poder Legislativo en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, maestra en Derecho Constitucional, candidata a doctora en Derecho, exdiputada local y exdiputada federal. Roberto Duque Roquero, profesor de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro y candidato a doctor en Derecho, articulista en Reforma, El Universal, Excelsior y Milenio, colaborador de Radio UNAM, miembro del Comité Editorial del INE. Bienvenidos a esta primera emisión de las reglas del juego electoral. Roberto Duque, bienvenido. Gracias, Ruth Zabaleta, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, el tema es el nuevo derecho electoral mexicano. ¿Cuáles son las nuevas figuras? ¿Qué integra el nuevo derecho electoral mexicano? Roberto. Pues fíjate, Alejandro, que la expresión nuevo derecho electoral mexicano realmente está justificada, porque tuvimos primero en 2012 una reforma política y luego en 2014, digamos, la reglamentación de esa reforma y muchos otros cambios. Yo te diría, quizás para citar algunos de los más relevantes, pues ya sabemos que el IFE se convirtió ahora en el INE con una nueva distribución de competencias. Tenemos mecanismos de democracia participativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más el elector puede votar cuando hay elecciones, sino también para ciertos temas en específico puede decidir directamente a través del plebiscito y del referéndum, que en México les llamamos, englobamos en la figura de las consultas populares, y también la iniciativa ciudadana, ¿no? El derecho de iniciar leyes en el Congreso. Tenemos la equidad de género en la postulación de candidaturas, muy importante también, las candidaturas independientes, la reelección consecutiva de legisladores y alcaldes en todo México y la urna la casilla única que conjunta todas las urnas por primera vez, tanto federales como locales, con una misma mesa directiva. O sea, los mismos funcionarios de casilla son los que se encargan de contabilizar los votos en los dos tipos, digamos, de elección. Entonces, esto ha configurado pues toda una lógica nueva en México. Y también esto ha generado que ahora tengamos más leyes que las que teníamos antes, más leyes electorales, ¿no? O sea, antes teníamos el COFIPE, ¿no? Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, era, pues, digamos, la ley electoral. Yo no sé por qué se llamaba tan largo, nos gustan luego los títulos que son de un párrafo, pero bueno, era el COFIPE. Y luego la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que se debería de llamar Ley Procesal Electoral. Pero bueno, eso es lo que en la sustancia todavía más largo significaba. Y resulta que ahora tenemos pues una serie de leyes adicionales. La Ley Federal de Consulta Popular, tenemos la Ley General en materia de delitos electorales, tenemos la Ley General de Partidos Políticos. Entonces, el abanico de disposiciones legales también se ha incrementado. Ruth Zabaleta, a ver, de las nuevas figuras, ¿cuáles te parecen a ti las más importantes? Particularmente ahora que, bueno, ya estamos inmersos en un proceso electoral nuevo, 2018. Bueno, yo creo que hay cosas que se han derivado también del nuevo derecho, pero también de la nueva configuración política. Antes de pasar a esa pregunta, me gustaría también sumar a estos cambios lo que pasó en el ámbito local, en los cambios al 116 constitucional, con la cuestión de, primero, el INE, que se deriva del 41 constitucional, el IFE a INE, y que ahora los OPLES son nombrados por el INE, pero también al 116, en donde los institutos electorales locales son nombrados por el Senado de la República, una cosa que se está estrenando desde estas reformas. Y con respecto a las figuras, me parecen que dos figuras fundamentales que están cambiando el contexto de cómo se dan las elecciones es la paridad de género, que se cambió totalmente la constitución de los partidos políticos respecto a su democracia interna, respecto a su forma de resolver sus conflictos. ¿Por qué? Porque ahora es obligatorio que tienen que registrar 50% de mujeres, 50% de hombres en las candidaturas, pero no solo en el ámbito federal, no solo en el ámbito estatal, sino ahora se amplió en las constituciones locales esta nueva norma del derecho en las constituciones de los estados de la República. Entonces ahora están obligados los municipios también a presentar listas de paridad horizontal y vertical, y eso viene a complicar muchísimo los procesos electorales al grado de que se han
pues judicializado mucho más los procesos electorales locales de lo que se esperaba. Y la otra figura que a mí me parece que surgió del contexto político fue la situación de las alianzas de los partidos políticos, que si bien es cierto, ya había coaliciones electorales, coaliciones incluso legislativas, se podría decir lo que pasó con el Pacto por México, pues una gran coalición legislativa. Ahora tenemos el problema de las grandes coaliciones electorales, estas grandes alianzas, y con la posibilidad de transitar a esta también nueva figura de la coalición de gobierno. Entonces me parece que esto pues abre un debate nuevo en donde los partidos políticos diluyen sus banderas, ya no se sabe muy bien, el ciudadano no identifica por quién va a votar, por la derecha, por la izquierda, qué banderas tiene cada uno, sino por la figura del candidato. A eso súmale 3 candidatos presidenciales que ya están en este momento perfilados, otros 3 candidatos de los independientes, precisamente también derivado de estos cambios que ya se había experimentado con gobiernos locales, pero no en el ámbito federal. Entonces me parece que son varios elementos, no solamente el cambio del derecho, sino lo que se derivó de ese cambio y lo que vamos a lograr hacer el día de la elección. A ver, les hago una primera pregunta a partir de estas intervenciones. Hay más democracia interna. Ahora, efectivamente, hay paridad de género, por norma, pero hay más democracia interna en los partidos políticos, y lo pregunto específicamente por una cosa. Los 3 candidatos presidenciales que van por partidos políticos o coaliciones, alianzas, ninguno enfrentó ninguna disputa interna para obtener la candidatura de los respectivos partidos. Realmente hay más democracia interna dentro de los partidos porque llevamos años debatiendo la crisis de legitimidad y de democracia interna en los partidos. Hoy, efectivamente, lo decía la maestra Ruth Zabaleta, la paridad de género es diferente, cambió, y cambió para bien. Pero ¿eso hace más democráticos a los partidos hacia adentro? Sí, bueno, las leyes tampoco son algo mágico que de repente, como dice perfectamente Ruth Zabaleta, porque se expidió la ley, entonces ya van a cambiar necesariamente los comportamientos y las conductas y muchas veces las artimañas que vemos en nuestro sistema electoral muy a menudo. Lo que sí que ocurrió en el tema de la paridad de género, ahí creo que es un avance democrático muy importante, porque en el pasado lo que se hacía, lo que la práctica política, lo que pues muchos partidos solían hacer, era tratar de burlar las disposiciones que fijaban la cuota de género, digamos un máximo, un mínimo, un máximo. Primero lo que decía la legislación era 70% máximo de un solo género, o sea, 70-30, digamos. Luego, 60-40. Y apenas en la última reforma, paridad. A partir de 2014, llegamos a paridad, o sea, 50% y 50% de las candidaturas. Y eso lo tienen que cumplir los partidos políticos escrupulosamente. Y lo han hecho. Ahora, muchas veces han querido burlar, insisto, estas normas, y vino el caso bochornoso de las Juanitas, sí, en 2009, que fue el extremo, digamos, ¿no? Que fue un extremo, la simulación, el fraude a la ley. Entonces aquí lo que se avanzó primero en el Tribunal Electoral, señalando que propietario y suplente de los puestos de elección popular tienen que ser del mismo género, para que entonces ya no pueda tener utilidad. Eso de hacer renunciar a alguien para que entre su suplente, que es el fenómeno de las Juanitas. Entonces, eso ahora ya está en la ley. Creo que ahí ha habido un avance muy importante. Hay que abrir, en este país hay que abrir brecha para, en este país donde hay un machismo tan pronunciado, se tienen que tomar estas medidas, ¿no? En el mundo ideal a lo mejor no haría falta que hubiera cuotas de género, pero distamos mucho a estar en el mundo ideal. Entonces creo que ese es un gran avance. Sin embargo, los partidos políticos en su interior continúan con prácticas en donde las dirigencias se imponen sobre las militancias, en donde las dirigencias hacen pues lo que les viene en gana con mucha regularidad, y por eso vemos esta clase de designaciones de candidaturas que, como bien dices, Alejandro, el ejemplo pues de las 3 que tenemos postulados por partidos políticos o las coaliciones que los conforman, pues efectivamente ninguno enfrentó un proceso interno, ¿no? Fue democrático en el proceso de selección, ninguno. Nadie tuvo competencia, ni siquiera formal. Uno fue por automoción y el otro fue por un acuerdo popular. Uno fue por dedazo, otro fue por autodedazo y el otro también fue por autodedazo, ¿no? En realidad, ninguno enfrentó un proceso interno
de selección de candidato. Bueno, ahí yo difiero un poco porque me parece que en términos de democracia formal sí existen las reglas y simulan cumplirlas. Sí. Que quienes estamos más involucrados en la actividad política sabemos que no es tan cierto, o sea, lo que se ve no es lo que realmente pueda demostrar que hay democracia. Es decir, está la norma, yo adapto todo lo que está alrededor de la norma para que se vea que así lo hice democráticamente, porque por ejemplo el PRI nombra a su candidato en un consejo y con estas, Y una reunión con estos sectores, una votación ¿no? de delegados. Y los sectores votan a favor del candidato. Y aunque haya sido de dedazo, aunque el presidente haya decidido quién era ese candidato, que ni siquiera era de su partido, que a mí me parece eso es un gran problema dentro de los partidos. No puede ser que la militancia se vea desplazada por personajes, por muy relevantes que sean, que no estén militando, que no entiendan pues cómo se pueda cohesionar la clase política de ese partido. No, simplemente Entonces, no sabes qué tanto tiene identidad ideológica con el No, y me partido, parece cuando que se hay un- supone que el partido también representa una cierta estructura ideológica, ¿no? Y hacen un divorcio de lo que es el partido, de lo que es el esfuerzo para estar militando contra El mérito de la militancia. contra la posibilidad de ser amigo del presidente o ser amigo de alguien relevante que pueda decidir. Y luego el otro partido, por ejemplo, en el caso del PAN, pues en el caso del PAN es más dramático, porque vimos que los que se oponían pues terminaron renunciando mejor porque no tuvieron posibilidades de expresar ninguna cuestión que fuera opositora aparentemente al candidato. Y en el caso de Morena, pues ¿qué podemos decir? No solamente ha elegido un candidato a la presidencia que no se votó, sino también los candidatos a los cargos de representación popular en el Senado y la Cámara de Diputados, que distan mucho de ser pues la distinción de un partido que se dice de izquierda o la distinción de un partido que lucha por la honestidad valiente, ¿no? Entonces me parece más bien que hay un problema de que sí hay forma, hay norma, pero que hay una gran simulación. El cumplimiento de la norma no significa que el proceso sea auténticamente democrático. Sí, no, sin duda. Cumplimiento formal de la norma. Impacta en varias de las figuras que mencionaba yo antes. De hecho, estamos de acuerdo, o no encuentro el punto en el que diferimos, tú acláramelo, Ruth, pero justo hablé de las prácticas políticas que aunque la ley diga misa, bueno, pues van La a ley no es imponerse, suficiente para garantizar el por cumplimiento de la norma. Exactamente. Bueno, lo vemos en el caso de las candidaturas independientes también. Las candidaturas independientes es otro buen ejemplo porque esta es una figura que estuvo diseñada para que personalidades personas ciudadanas de la sociedad civil accedan al poder público sin tener que hacerlo a través de los partidos políticos. Esa es la esencia, esas son las candidaturas independientes. Tan es así que en las primeras regulaciones que hubo en México se establecía una causa de inelegibilidad por la vía independiente si provenían estas personas de los partidos políticos. Es decir, se exigía, tienes que haber renunciado a tu partido con cierto tiempo de anticipación, 2 años de anticipación, o tienes que haberte, no debes haber ocupado un cargo, por ejemplo, de dirigencia partidista como un coordinador parlamentario, cosas por el estilo. Pero eso lo tumbó después el Tribunal Electoral. Y lo que tenemos en la práctica, por más, como bien dice Ruth, que las reglas pues estén ahí, es que quienes se han apoderado de la figura de las candidaturas independientes, en la gran mayoría de los casos, son tránsfugas de los partidos. O sea, No estos son personajes ciudadanos, que de pronto no encuentran la aspiración, el hueso que La querían, posibilidad de déjame decirlo participación dentro del coloquialmente, partido político y entonces y se van por saltan la vía inmediatamente independiente. porque es muy taquillero el discurso Pero antipartidos, vienen ¿no es cierto? de los partidos políticos. Exactamente, en ese sentido rompen la esencia y el propósito que tuvieron, al menos en mi concepto, las candidaturas independientes. Entonces, en efecto, la práctica política es algo que no se frena o se corrige mágicamente por tener una Oye, legislación. yo aclaro A ver, nada a más, ver. yo sí estoy de acuerdo contigo, no estaba de acuerdo con Alejandro en la conclusión. La discusión era conmigo. Vamos a hacer una pausa, si les parece. Regresamos con el tema de candidaturas independientes que abordaste, porque creo que es otra de los elementos nuevos, novedosos, importantes, todavía no sabemos qué tanto, de este proceso electoral y de este nuevo derecho electoral mexicano. Estas son las reglas del juego electoral. Regresamos a las reglas del juego electoral. A ver, Ruth Zabaleta, ¿qué tanto van a pesar, Roberto Duque nos decía, las candidaturas independientes, en tu opinión, y la comparto, finalmente se apoderaron de ellas tránsfugas de los partidos políticos, es decir, gente que se formó en los partidos políticos? ¿Qué tanto van a pesar, en tu opinión, en el proceso electoral? Parece, todo indica,
que por lo menos vamos a tener 3 candidatos independientes en la boleta, que ya juntaron las firmas. Hablo de la elección presidencial. ¿Qué tanto acabarán pesando? Bueno, antes que nada, también estoy de acuerdo con Roberto en que este discurso contra los partidos vende mucho. Pero no solamente lo hacen los candidatos independientes, también lo hacen algunos partidos políticos. Escuchaba un promocional de un partido del PT, por ejemplo, donde comienza hablando en contra de los partidos, en contra de los políticos. De los políticos tradicionales y luego corruptos. Termina diciendo que es el PT, entonces yo me sorprendo muchísimo partido. Porque, sí, y aparte ahorita señalados algunos de sus actores, pues problemas de desvío de recursos, no lo sé, ¿no? Entonces, eso me sorprende, pero a mí me parece que las candidaturas independientes no se dimensionaron cuando las votamos, porque también yo estuve presente en esa votación y presenté parte de la iniciativa. No dimensionamos que se fueran a utilizar por actores tránsfugas o por actores que le están sirviendo, desde mi punto de vista, a inclinar la balanza indirectamente, que eso es lo más delicado, en favor de alguno de los otros candidatos de partido, que eso es lo más delicado a mí me parece, porque pierden su razón de ser las candidaturas independientes. ¿Están jugando de comparsas o pueden jugar de comparsas de alguien? Así es, me pareciera que así lo han hecho, porque primero es sorprendente que algunos candidatos hayan logrado las firmas en tantos estados de la República. Es complicadísimo, se necesitan muchísimos recursos para lograr las firmas de los candidatos, pero independientemente de eso, demos el beneficio de la duda y digamos que han sido muy honestos y juntaron sus firmas y van a votar muy bien. Lo impactante ahora es cuando veamos que la votación de 1 o 2% de uno de ellos fue el que le quitó la posibilidad a un candidato presidencial de los partidos de ganar o perder. O sea, ahí va a ser impactante, porque es cuando vamos a saber la realidad de por dónde fue el juego político, que en este momento todavía no se ve bien el dibujo, no se ve bien plasmado cómo va a suceder, pero a mí me parece que algunos de ellos, y no solamente en el ámbito federal, sino en lo local. Ahora, ese es otro problema. Las alianzas y las candidaturas independientes van a impactar la votación, no solamente porque siempre se analizan las encuestas nacionales, pero no se está tomando en cuenta lo local. En lo local, las alianzas, los actores políticos que están aliados en lo nacional, en lo local no necesariamente están aliados, por decirlo, PRI con Verde y Nueva Alianza, en lo nacional están, pero en lo local están separados. Entonces, ahí también sus actores locales están jugando para otros partidos. Puede ser que el de Morena y PS estén juntos aquí, PSD, ¿no? Estos PES estén ahorita juntos, pero en lo local, a lo mejor el PES está jugando con el PRI, a lo mejor así están. Entonces, esto el caso de Chiapas me es muy parece claro, ¿no? Sumamente delicado, porque eso sí transgrede muchísimo la posibilidad de dibujar a futuro un resultado, y cuando venga un resultado diferente al que se espera en lo nacional, van a empezar a acusar de fraude los que hayan perdido. O sea, a mí me preocupa muchísimo esa parte. Y además el voto que se anula, porque, por decir algo, pues que el PRI y el Verde van en coalición. Sí, pero en ciertos lugares van en coalición, entonces la gente cruza los dos recuadros, PRI y Verde, o el ejemplo que queramos poner, PAN y PRD cruza los dos, pues son aliados, ¿no? Sí. O Morena con el PES, sí. O cosas por el PAN estilo. Con el PRD. Pero esa misma combinación, en el ámbito local, si alguien dice, oye, ya vi, bueno, una cantidad de spots a ritmo de ametralladora brutal, sí, en donde me dicen que son aliados, que es la coalición, y yo lo hago a nivel local, resulta que no, porque no van coaligados para esa elección local, y entonces se anula el voto, porque están cruzando en dos distintos recuadros que donde no hay coalición. De hecho, sí, ya les pasó, local. Ya les pasó, al PRI y al Verde le pasó eso en la pasada elección, varios locales perdieron porque la gente votaba doble. Ahora pregunto, este fenómeno que ya ha ocurrido, tú lo acabas de decir, y que se prevé pueda ocurrir, porque los aliados en lo nacional no son aliados en lo local, o no necesariamente son aliados en lo local. Esto es consecuencia también de hacer elecciones concurrentes. Es conveniente tener elecciones concurrentes. Una sola fecha para elegir autoridades locales y autoridades federales. Ahora en el corte, Ruth Zabaleta mencionaba a Giovanni Sartori en unos cuestionamientos muy interesantes que hace, pues precisamente que se permitan estas alianzas, porque se arrojan, entre otras cosas, estos fenómenos que son, yo creo, pues muy inconvenientes, ¿no? Y también deforman, digamos, la oferta política que tenemos en México. Ahora,
el tema de si unas fuerzas políticas se alían con otras teniendo una ideología adversa, a veces contraria, tampoco debemos soslayarlo. O sea, ese es un tema en el que esta espiral de desprestigio, de descrédito en la que se encuentra la política, y esto pues lo podemos ver en cualquier sondeo de opinión, ahora mismo en internet, creo que esto alimenta también este tipo de alianzas, pues se ven en muchas ocasiones como oportunismo y dejan atrás los ideales. O sea, un partido político en teoría es una organización de personas que piensan de una manera semejante para cómo debe ser el futuro de su país. Y resulta que de pronto, porque además registran esa plataforma, registran ese ideario, y es el que tendrían que seguir, pero cada vez lo vemos menos. Un partido tiene algo que se llaman documentos básicos, ¿no? Y se supone que tendrían un peso. Y las alianzas eran precisamente para ganarle al poderoso hegemónico que nunca se le podía ganar. Pero mira que ahora este mismo partido expulsa a gente y los otros que van en la alianza los acumulan a sus listas de candidatos. O sea, eso ya no resultó. La alianza ya no es para quitar al más poderoso, sino para tener poder a como dé lugar, sin tener ningún programa en común, sin tener ninguna expectativa de mejoría para la población. El proyecto nacional común, compartir un ideario, eso ha pasado a segundo término. Así es. Ahora, Roberto, en tu opinión, ¿las candidaturas independientes podrían ser fiel de la balanza? Yo creo que sí pueden tener un impacto, pero sobre todo, una posibilidad la mencionó Ruth Zabaleta, y que puede ser una estrategia previa, es decir, sí, que se lance este candidato para que le quite votos a mi rival, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero otra posibilidad, y por eso no me parece a mí, en lo personal, buena noticia, que en lugar de llegar el tipo de candidato independiente, como lo es, por decir un ejemplo, Pedro Kumamoto, que es una persona que viene de lo independiente, civil, que viene de la sociedad, no le deben nada a los partidos, ni su notoriedad, ni su patrimonio por los sueldos de no sé cuántas décadas, ni nada. Ese sí que es independiente a los partidos, era un líder estudiantil y demás. Entonces, y hay algunos otros, pero son la gran minoría. Quienes se han adueñado de esta figura suelen ser, o en la mayor parte de los casos, son los tránsfugas de los partidos. Entonces, ¿qué sucede? Que estas personas, como los tres que tenemos que se están perfilando para aparecer en la boleta, en la presidencial, pues son los más proclives, son los más dados a hacer negociaciones. Ya vimos que estaban haciendo negociaciones para ver si juntaban todas sus firmas, si en lugar como si fueran dueños solo de todas esas simpatías. ¿Qué es eso? Negociando, yo no veo a un candidato como Kumamoto haciendo eso, pero bueno. Y nada más que después, esa negociación puede ser para declinar en favor de alguno de los candidatos, declinar de facto, obviamente, porque legalmente no existe la boleta electoral, pero que ellos digan, no, ¿saben qué? Ya, yo me retiro en la práctica y nuestros votos démoselo a fulano de tal. Pues sí, ese tipo de candidatos son los más dados a eso. A ver, último tema, porque se nos agota el tiempo, reelección. Vamos a un escenario electoral en el que vamos a votar por diputados, por diputados y senadores reelegibles. Opinión de la reelección, Ruth Zabaleta. Bueno, primero ya vimos los efectos de la reelección con la disputa de las candidaturas hasta sillazos. O sea, ahorita es fundamental tener un espacio de representación política como dé lugar. No sé si incluso en los asesinatos de algunos precandidatos haya involucrado, como ya ha sucedido en otras ocasiones, algunos actores políticos que pelean titularidades, no lo sé, ¿no? Me parece lamentable, pero es una consecuencia también de que ahora los que vayan a ser electos pueden ser, de a partir de hoy, 4 veces. O sea, eso pues es una gran tentación para que la gente se volvió quiera más apetecible conservar. la figura. Sí, pero para mí, que la defendí desde un principio, la figura de reelección, es una manera de capacitar a los legisladores, en primer lugar, a los funcionarios públicos, tener esa posibilidad de que la práctica les haga reflexionar en un mejor trabajo legislativo, en una mejor división de poder, en realmente controlar el poder del Ejecutivo en el caso del poder legislativo, y también en el Ejecutivo en tener mayor transparencia, mayor eficiencia, mayor eficacia en el ejercicio público, y de los jueces y magistrados, pues ahí me parece que ya tenemos un poco avanzado el camino, porque yo creo que de los 3 órganos de poder, el judicial, a diferencia del legislativo y del poder ejecutivo, es un órgano muy
preparado, a pesar de que, por ejemplo, en el órgano local electoral, que yo no estoy de acuerdo que el Senado esté eligiendo en lo local, me parece que eso también motiva a que los magistrados estén más preparados, porque cuando les hacen las entrevistas, cuando les hacen los exámenes, la gente se prepara más, ¿no? Entonces sí tiene una repercusión la reelección, para bien y para mal también. Reelección buena y mala en los términos en los que la tenemos. Yo estoy totalmente de acuerdo con la reelección. Es necesario un ajuste a la ley. Solo se puede reelegir una persona si es postulada por los partidos integrantes de la coalición. Sí, ese fue, digamos, el punto, es un seguro negativo. Es muy negativo. Sin embargo, el avance a que tengamos por fin reelección en México es muy grande. Y yo sé que esto tiene impopularidad. El tema de la reelección no tiene las mejores simpatías en México porque los legisladores tradicionalmente no han sido bien valorados por gran parte de la ciudadanía. Entonces se dice, ahora se van a perpetuar en el poder. No, es al revés. Si queremos atacar la causa, es decir, si queremos tener mejores legisladores, tiene que existir la posibilidad de que al bueno lo podamos premiar en la urna. Y esto parece mentira, no es automático, Alejandro, ¿no? Pero yo pongo a Ruth Zabaleta, están de testigos mis alumnos, pongo a Ruth Zabaleta como ejemplo. Cuando era presidenta de la mesa de la Cámara de Diputados, era de una eficacia extraordinaria, ¿no? Cuando se querían salir de orden, algunos los ponía como camotes, ¿verdad? Y pero es que porque no son de su partido, a los de su partido también idéntico, o peor, ¿no? Entonces ganó pues muchísima credibilidad. Más rudeza. Y yo decía, ¿por qué yo no puedo votar? No la conocía todavía, pero decía, ¿por qué yo no puedo votar? No existe la reelección. Porque no puedo mantenerla como legislador. Y en su curul a lo mejor va a llegar, pues quién sabe quién, un día va a llegar Carmen Salinas o algo por el estilo en su lugar. Pues no puede ser. A iniciar Eso una curva de aprendizaje. con la reelección que ya tenemos en México. ¿Qué le falta a la reforma para terminar? Nos quedan 2 minutos, 1 minuto. ¿Qué le falta a la reforma? ¿Tendremos nuevas reglas electorales hacia adelante? Yo creo que sí. Llevamos 40 años de proceso Más que de le reforma. falte, yo creo que sí tienen que reformarse algunas cosas que reformar Afinar. la reforma. A mí me parece que fue un exceso quitarle cierto poder a lo local. O sea, el hecho de que los OPLES no se nombren. Así es, o sea, concentrar tanto poder hacia el INE Centralizar y en el también INE. centralizar las decisiones de los tribunales electorales locales tiene sus ventajas quizás, pero muy Se trataba de grandes amarrarle las manos desventajas a los gobernadores. para la consolidación democrática local. A final de cuentas, es un proceso. La democracia no es algo que Acabado. por decreto ya en lo federal se hizo y en lo local ya repercute, es cultural también, entonces tenemos que ir transformando. Si nosotros no le permitimos a los órganos locales de los congresos, de los estados de la República, asumir su responsabilidad, su papel como contrapeso al legislativo, al ejecutivo, esto que se argumentó de que se cambiaba el IFE a INE y que ahora se nombran los órganos locales para quitarle Desde el poder al centro. gobernador, eso me parece una gran mentira, incluso del partido que lo impulsó, el propio PAN. La verdad, cuando tuvo las diferencias de la última elección, Coahuila y Estado de México, a quien descalificó en primer lugar fueron a los órganos locales, cuando ellos fueron los que diseñaron, los que negociaron esa nueva conformación. La integración de esos órganos Entonces, locales. no puede ser que los partidos políticos son los que deciden cuáles son los actores que van a decidir, en este caso el INE, y luego descalifican a los órganos locales cuando ya se cambió todo el proceso en base a lo que ellos esos órganos pensaron locales que no iba a controlar el responden a ese gobernador, INE. ¿no? Y sí, y ahora siguen los mismos señalamientos, el mismo problema. Creo que ahí sí hay que reformar. Se nos acabó el tiempo. Ruth Zabaleta, muchas gracias. No, muchas gracias, Roberto Roberto. Duque, Alejandro, muchísimas encantado. gracias. Gracias a ustedes por el favor su atención. Nos vemos en la próxima emisión de Las Reglas del Juego Electoral.